Dios bendiga a la Madre que se llama el Señor. Amén. Buen día, hermano. ¿Cuánto está bendecido? ¿Cuánto está en victoria? Una mañana de bendición. De gracias a Dios por esta oportunidad. ¿Pueden tomar asiento? Gracias a Dios por esta oportunidad de poder traer la palabra de Él, del Señor. No es el hombre ni la mujer que trae la palabra del Señor, sino el Espíritu Santo para traer nuestra boca, ¿no? Y mucho, el pastor cuando me dijo recién para predicar, cuando tenía una palabra ya preparada que me daba el Señor, y es una palabra hermosa, ¿no? Que Dios me daba, y la quería compartir. Primero el Señor me la daba a mí y la quiero compartir para cada uno de ustedes, ¿no? Y bueno, hay que prepararse día tras día. Acá veo muchos asientos ocupados donde coordinadores y predicadores van a la palabra del Señor aquí arriba. Vemos en el nombre de Jesús. Y ayer me gozaba por la reunión de jóvenes la palabra del Señor, como habló del Espíritu Santo a través de la hermana, ¿no? Una palabra poderosa. Y me gozaba, ¿no? Porque los jóvenes se están preparando, se están esforzando. Y ayer íbamos en el auto y le decía, hablábamos de esto, ¿no? Y le decía a la hermana Rebeca, prepárate porque le decía, porque hablaba que fue muy linda la palabra de la hermana Brenda, ¿no? Decía, y le digo, prepárate porque en un momento vas a ser usada también toda la palabra. Le decíamos el día también que se tenga que preparar. Y Dios va a usar a todos los jóvenes, ¿no? Aquel que le ponga en su corazón y busque al Señor va a usar, ¿no? Bueno, y esta palabra que me daba el Señor, ¿cuántos padres y madres hay en este lugar? Amén. Es una palabra donde el Señor trató la vida de un noble y que fue atrás de Jesucristo, ¿no? Para la salvación de su hijo. Y muchos padres y madres estamos preocupados a veces por la salud de nuestros hijos, porque es una bendición que el Señor nos dio. Es una palabra también para aquellos jóvenes que más adelante van a ser papá, van a ser mamá. Y la importancia de amar a nuestros hijos, de cuidarlos, de estar con ellos en todo, con los chicos. Ayer me gozaba porque estaba en la escuelita y estaba con los jóvenes, y es algo nuevo para mí. Es una bendición grande también que el Señor me dio para estar con los chicos, ¿no? Que me ayuda también a esforzarme, a estar más en las cosas del Señor. Y bueno, es una bendición para mi vida. Y lo importante de los chicos, ¿no? Y los hijos de cada uno de nosotros, ¿no? Siempre cuidarlos, amarlos. Para los padres también, porque a veces es muy difícil, ¿no? Trabajamos mucho, a veces muchas horas, estamos de trabajo y a veces venimos cansados. Y aprendí en el camino del Señor que cuando lleguemos al trabajo saquemos toda esa carga, esas preocupaciones que tuvimos en el trabajo, y cuando vengan nuestros niños que el Señor nos regaló, podamos abrazarlos, decirle que los amamos, que estemos siempre con ellos. Y no solamente en eso, sino escucharlos también. Y porque es una bendición que el Señor nos regaló, que tenemos que cuidar. Somos sacerdotes en nuestra casa. Los padres, las madres también tienen que estar siempre con los hijos. Y es hermoso estar con nuestros hijos. Ayer, por ejemplo, esta palabra se trata de un noble, ¿no? Que estaba por morir en su hijo. Y bueno, y creyó en Jesús, escuchó las cosas que hacía Jesús y fue a buscarlo. Pero a veces, y tuvo fe. Hablamos de esta palabra, vamos a hablar capaz que 2 o 3 palabras a tocar, donde habla de la perseverancia, de la fe y de la oración. Y bueno, y ayer a algunos nos cuesta a veces poner esa fe. Ayer estaba en la escuelita, ¿no? Y estaba con los chicos y estaba gozoso, estaba contento. Y hablando con los chicos, porque es importante estar con los chicos, siempre estar atento a todo, ¿no? Cada actitud de cada chico, preguntar porque estamos en la escuelita y estamos haciendo palabras, pero preguntar también si alguno de la familia necesita estar enfermo, si necesita oración, alguno de sus familiares, cómo está su vida, no sé, muy lejos, muy cerca. Y
Y en ese momento se me levanta mi hija con la nariz, empezó a salir sangre. Y un padre se preocupa, ¿no? ¿Cómo se preocupó este padre? Que ahora después vamos a estar pasando a leer. Y dudamos, y nos ponemos nerviosos. Pero a veces hay que tener fe y creer que Jesús está con nosotros. Y que cada uno, como decía la hermana, estamos sellados, como decía la hermana ya la predica, por nuestro Jesucristo, ¿no? Y Él se encarga de todo, de la enfermedad, Él hace sanidades, y tenemos que poner nuestra confianza en Él siempre, ¿no? Y a veces, cuando estamos de camino al Señor nos cuesta, o cuando estamos apartados más todavía, porque he pasado que me he apartado del camino del Señor 20 años, y el Señor nos llamó por dolor, como decía ayer mi esposa, ¿no? En la oportunidad, y hemos llegado a cosas que cuando estás apartado ni pensás llevarlo, pero lo llevas, el enemigo te lleva a esos lugares, porque un padre ama al hijo y quiere verlo bien. Y hemos ido a curar el pacho, pata de cabra, cuando no hemos apartado. Y cuando no estás en el camino del Señor, el enemigo te quiere destruir. Y hemos ido, con mi hijo Francisco, hemos ido a hospitales a las 3, 4 de la mañana. Pero cuando conocimos al Señor, el Señor cambia tu vida, cambia nuestra vida. Y cuando nacieron mis hijas, estábamos en el camino del Señor. Y qué bárbaro, ¿no? Cuando estás en el camino del Señor, porque ya no necesitas, Señor, ora. No pasamos ni por hospitales, ni por. El Señor hace sanidades, no hace falta nada. El Señor está en todo. Y acá esta palabra nos habla de este noble que Jesús hizo la obra en la vida de su Hijo. Le invito a que estén abriendo su Biblia en Juan, capítulo 4, versículo 43. A su nombre. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. ¿Nos tienen ahí, hermanos? Amén. Gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia del Señor dice: Amén. Amén. 2 días, el título se llama Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea y Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos un día más de vida, Padre Santo. Te agradecemos por poder estar en tu casa, alabando, glorificando, exaltando tu nombre, Señor.
Señor, gracias te damos por estos forzados y forzados que pudieron llegar a tu casa, Señor Padre Santo, estos valientes, Padre Santo, guerreros y guerreras tuyas, Padre Santo, Señor. Úsalos, Padre Santo. Ayúdanos día tras día, Señor Padre Santo, Señor. Señor Padre Santo, en este día, Señor, hemos decidido escogerte a ti ante todo, Padre Santo, Señor. Como dice tu mandamiento, Señor, el primer mandamiento que tenemos que amarte ante todo, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo, por escogernos del vientre de nuestra madre, Señor. Por escogernos, Señor, allá del embrión, Padre Santo. Te agradecemos, Señor Padre Santo. Señor, que seas tú, Señor Padre Santo, a través de estas palabras, hablando a través de mi boca, Señor. Muero a todo hombre, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo tomando control y dominio de mi vida, Señor. Señor, gracias te damos, Señor. Señor, Padre Santo, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Si alguno vino con carga, Señor, Padre Santo, Señor, que no se vaya como vinieron, Señor, sino libre en tu presencia, en tu gloria, en tu unción, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por este día hermoso, Señor, Padre Santo, donde podemos alimentarnos de tu palabra, Señor, Señor Padre Santo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Bueno, ahí la palabra del versículo 43 nos habla que 2 días después salió de allí y fue a Galilea, dice su palabra, ¿no? ¿Y de dónde salió? De Samaria. Salió el Señor, que ahí se cruzó con una samaritana. Y ahí en Samaria le habló a esta samaritana, ¿no? Y le dijo que lo que había vivido, lo que fue su vida, ¿no? Y ella al decirle eso le dijo, tú eres profeta, le dijo, ¿no? Y salió corriendo a decirle al pueblo. Digo esto porque acá el versículo 43 le dice dónde salió, y muchas veces me han enseñado, ¿no?, que tenemos que leer el versículo anterior y el después, ¿no? Y en el 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo de todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, ¿no? Porque él salió, como dice el 43, 2 días después de ahí, y el Señor, a través de su palabra, ¿no?, creyeron todos, porque no dice la palabra que hizo una sanidad en Samaria. Acá la palabra la escudriñé y no dice que hubo una sanidad, sino que el Señor, a través de su palabra, y todos creyeron. Y acá en esta palabra donde vamos a hablar ahora, se trata también de esto, ¿no? Creer. Y dice el 44, porque Jesús mismo dio el testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y esta palabra no, que dice que no es profeta, en su propia tierra nos habla de que muchas veces nosotros, pasa, me ha pasado, que cuando invitaban profeta o pastor de otro lado, estamos ansiosos escuchando a ver qué viene, ¿no? Este pastor nuevo, esta profeta nueva. Y no, es bueno, es bendición todo lo que son invitados y lo trae el Señor aquí a la casa del Señor. Pero nosotros tenemos maestro de la palabra, tenemos pastor, tenemos profeta. Y siempre tenemos que estar orando por ellos, y cada palabra que ellos hablan es soltada por el Señor, hemos soltado hoy, ¿no? Y yo le voy a invitar en San Lucas 4:24, que dice el mismo Jesús en esa palabra. No dice el Señor. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ya que seguimos. Y en verdad os digo que muchas
viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Así que acá esta palabra nos muestra el Señor, ¿no? Que Él estaba en Nazaret, ¿no? Y donde Él llevó la palabra, ¿no? En el templo. Y no hizo sanidad en ese lugar. Y por eso habla esta palabra, ¿no? De que un profeta no, como dice acá, porque Jesús mismo, de testimonio que el profeta, no tiene honra en su propia tierra. Y como muestra por Elías, como le daba la palabra, ¿no? Que hizo sanidad a otro, ¿no? Y bueno, mirá, y es curioso, ¿no? Porque en su propia tierra dice que Nazaret no hizo milagros, pero no fue a donde él nació. Sí, cada uno sabemos que es donde nació él, pero él fue criado, nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Y de acá nos hablan, ¿no? Y pasa también a nosotros. Muchas veces he ido con mi esposa o he acompañado a pastores y muchos están más ansiosos, ¿no? En otra iglesia, con más amor, más esperando. Y pasa cuando vienen nosotros también acá. Y así no la vamos a hacer. Si no, Dios nos puso acá siervos y siervas del Señor, ¿no? Esforzado y que Dios habla a través de su vida. En el 45 dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y acá nos habla, ¿no?, del Señor que en Juan, si vamos a Juan 2, está ahí nomás, 2:23, nos dice de esta palabra, ¿no? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Esa palabra, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Cuando vino, ellos los galileos estaban ahí, ¿no? Y lo que hacía el Señor, con los milagros y maravillas, ¿no? Y lo que sigue haciendo, ¿no? Entre medio de todos nosotros, el Espíritu Santo, sigue obrando, hace sanidades, milagros. Y creer siempre que el Señor habla en nuestra vida y da palabra, ¿no? Palabra para alimento para nuestra vida, para nuestro templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Debemos cuidar de este templo. Y el Señor siempre está con nosotros, ¿no? Como estuvo en Jerusalén haciendo milagros, así también va a seguir haciendo milagros en nuestra vida. En el 46 leemos y dice: a su nombre, gloria a Dios. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Amén. Y acá volvió nuevamente a Galilea, ¿no? Donde en las bodas había convertido el agua en vino. Y este se fue su segundo, ¿no? Milagro. Y vino en este lugar donde había recibido el Señor, donde había amigos, ¿no? Y bueno, él se sentía cómodo, seguro, en esa tierra, ¿no? Porque donde te quieren, te aman, ¿no? Donde te cuidan, te sentís cómodo. Y así habrá todo nuestro Señor, ¿no? En el 47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y esto es lo que hablaba, ¿no? Al principio, que un padre, ¿no?
caminó 25 kilómetros donde estaba él para ir a buscar a Jesucristo, ¿no? Y cuando un padre ama a un hijo, él no tiene que ir, no importa, él va a ir. Pero este noble no pudo entender, ¿no? Le dijo, vamos, acompáñame, tu hijo está por morir. Y el Señor hace milagros, esté donde esté. Y acá nos habla la palabra, ¿no? Que el Señor, Él lo dijo, vamos, bajemos, porque mi hijo está muriendo. Y bueno, esta palabra es hermosa, ¿no? Porque ahora continuamos y va a decir, dice, ¿no? 46 estamos, vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vienen señales y prodigios, ¿no creeréis? Y acá lo habla, ¿no? Que muchos estuvimos así, ¿no? Que tenemos que ver señales, prodigios en nuestra vida y milagros, pero ya el Señor ya hizo el milagro de la cruz de Calvario, por amor a cada uno de nosotros. Él está con nosotros siempre y no hace falta que venga. Está bueno, ¿no? Hacerse pasar, pero hay que tener fe, ¿no? Cada uno de nosotros, hacerse pasar a veces y tener fe que Dios va a hacer la obra, pero orar también por el siervo o la sierva que está aquí delante, que Dios use su mano, su boca, para que puedan salir palabras del Señor y que pueda, cuando hable a un hijo, una hija, capaz que están luchados y el Señor habla esa palabra, suelta esa palabra para que su corazón nuevamente vuelva a creer. Y acá decía la palabra, ¿no? Si no viene señal y prodigio, no creeréis. Y nosotros creemos porque el Señor ya hizo milagro en nuestra vida. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer con nosotros. Ahora depende de nosotros, ¿no? Tenemos que ir creciendo, avanzando, creyendo en Él. Y tenemos que estar siempre buscando el rostro, poner primero a Él ante todo. Y el Señor va a hacer la obra y va a hacer señales y prodigios en tu familia, en los vecinos, compañeros de trabajo. Él lo va a hacer. Hay que confiar y tener fe en el Señor. El 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Qué poderosa esta palabra, ¿no? El Señor hizo la obra y este noble no creía, pero creía por lo que escuchaba, ¿no? Y que lo que hacía Jesús cada vez que caminaba, iba pueblo por pueblo haciendo sanidades, restauraba la vida, sanaba, salvaba. Muchas veces, muchas de las palabras dice que Jesús, cuando se sanaba a unos, te decía, tú eres salvo. No decías salvo. Significa que el alma se salvaba. De ser salvo, eso es, el alma era sano. Y muchas de las palabras hablan de eso. Tú eres salvo, hijo, ve, levanta tu lecho y eres salvo, decía. Y eso es lo que habla la palabra, ¿no? Y este noble no vio, escuchó, pero después viene más adelante, ¿no? Donde el Señor, Él quería trabajar con la fe de Él, primero, antes que todo, ¿no? Porque trabaja así, ¿sí? Con la fe nuestra, día tras día trabaja. Porque lo primero que quería hacer Jesús acá en esta palabra es actuar la fe del noble, antes de ver los milagros. Y así trabaja con nosotros, cada uno de nosotros, trabaja con nuestra fe, que activemos nuestra fe, que creamos en Él. Y así trabajó con este noble que venía de Capernaum, donde caminó, donde en ese tiempo los 5 camellos, no sé qué era, 25 kilómetros. Y acá no va a pasar la palabra igual. Y dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, creyó y se fue.
Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirles y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Amén, qué hermoso, ¿no? Porque primero trabajó con la fe de él, ¿no? Y hizo la obra de su vida, y él creyó y se fue. Y activó su fe, ¿no? Hizo la obra en él, y después, a través de esa fe, ¿qué hizo el Señor? Hizo la obra en él, y toda la casa fue convertida a él. Qué hermoso, ¿no? Porque a veces, así tenemos que hacer nosotros, a veces es importante, como decía también la escuelita, ¿no? Que los niños debemos enseñarles, ¿no? Y decirle día tras día, ¿no? Entonces estamos pensando y quiero enseñarle a poquito, que vayan aprendiendo. Y que así como fue este noble, ellos también van a ver a los niños la felicidad, un cambio en ellos también. Que van a hacer luz en su casa y que van a hablarle a los padres, a la madre, que está contento, que está viniendo a la casa del Señor. Y así como actuó con el noble, puede actuar con un niño también. Y las casas se pueden convertir al Señor. Y yo creo que hay muchos testimonios que niños fueron a la escuelita y donde los familiares se convirtieron al Señor. Y creo que el Señor hace la obra, ¿no? Se mueve con poder. Amén. Gloria a Dios. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue en Judea de Galilea. Y bueno, acá en el noble trabajó con su fe, ¿no? Pero también él estuvo perseverando, ¿no? Porque 2 veces le dijo: Señor, ven, baja conmigo, ven, sana a mi hijo. Y él perseveró. Pero el Señor trabajó con la fe. Y el Señor quiere trabajar con nuestra fe día tras día. Y dice que, como decía la hermana ayer, la fe mueve montaña. Y eso es lo que el Señor quiere obrar con nosotros, ¿no? Que seamos sus hijos. Y esta es una hermosa palabra, ¿no? Donde el Señor me daba. Y quería compartir una hermosa palabra en San Lucas 18. Donde también quiero compartírselo a ustedes. Porque es para que uno aprendamos, ¿no? A veces nos cuesta. Y el Señor obró mi vida a través de esta palabra también. Cuando estaba Carlos en mi casa compartiendo ese fin de semana, los fines de semana, me decía que era para una palabra para coordinación, ¿no? O agradecimiento, decía yo. Y bueno, el Señor me la daba para ahora, ¿no? Y es una hermosa palabra también, donde nos enseña la perseverancia, la fe y la oración, ¿no? También en esta palabra de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me molesta? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermosa palabra, ¿no? Parábola que daba el Señor, ¿no? Y esto nos habla que no debemos desmayar,
que debemos tener relación, como decía el pastor el otro día, y que decía la prédica que debemos, como dice acá la palabra, orar de día, ¿no? Como dice acá, y de tarde, de noche, y estar siempre en oración. Y esta palabra me sirvió para poder estar orando de día, de noche, a través después del siervo, también me confirmó la palabra, y perseverar, ¿no? En la oración, porque acá está hablando una viuda que le era molesta al juez, que no respetaba ni a Dios ni al hombre. Pero cuando uno ora, la oración tiene poder en nuestra vida. Y esta viuda le era molesta, ¿no? Y mucho, me acuerdo un testimonio que me daba mi esposa, que había un brujo muy importante, no me acuerdo qué provincia era, qué país, y le decía si creía en los evangelios, cristianos evangélicos. Decía, sí, tiene poder, la oración cristiana tiene poder, decía. Y se tuvo que mudar ese brujo del lugar porque había un cristiano ahí que oraba en todo momento, ese cristiano, porque había un hombre, decía que había un hombre cristiano que oraba. Y decía, y yo no podía hacer lo que tenía que hacer. Me tuve que mudar del lugar. Mire el poder de la oración, ¿no? Lo que hace la oración. Y el enemigo sabe, y acá habla que el juez no habla que yo lo tomo como si fuera que el enemigo, ¿no? Así debe estar el enemigo, ¿no? Cuando uno persevera en oración, que le molesta, ¿no? Y que cuando uno está en oración, el Señor escucha y al enemigo le molesta. Y así debemos ser nosotros, en oración. Y estar siempre en comunión con el Señor y que no estemos sin desmayar, que perseveremos, que acá como dice, hallará fe en la tierra, como dice en el 8, dice, os digo que pronto le dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, y eso es lo que tiene que haber nosotros, fe, ¿no? Pero no habla de la fe, la palabra anterior, el nombre, que trabajó en la fe, y a nosotros cuando el Señor venga, debe encontrar fe en la tierra. Sino el Señor cuando venga y podamos cumplir esa meta y que podamos irnos nosotros con ella, ¿no? Su casa, su esposa, que va a venir a buscar el Señor, ¿no? Y bueno, esta es la palabra que el Señor me daba y que debemos perseverar, que debemos tener fe y que no debemos bajar los brazos, ¿sí? Sino seguir adelante, como decía, veo muchos coordinadores, predicadores de la palabra del Señor acá sentados. Y debemos tener fe que el Señor va a hacer la obra en la vida de cada uno. Amén. Y vamos a alabar al Señor. Y si alguno de los hermanos están luchando con estas cosas, le cuesta perseverar, tener fe y la oración, es importante que hoy podamos pasar y decirle, Señor, me cuesta esto, me cuesta esta parte, me cuesta esta área. Y que el Señor obre, el Señor hace la obra y va a activar la fe y después ninguno va a desmayar, sino vaya hacia adelante, hacia la meta. ¿Amén?